Hola familia espiritual, hoy en la sección Te recomiendo, te voy a recomendar todos estos libros. Yo como gran lectora, cuando me inicié en este mundo espiritual, necesitaba respuestas, necesitaba saber. Y me adentré en una gran biblioteca del mundo espiritual. La verdad es que me ayudó muchísimo a ir comprendiendo qué es aquello que me estaba ocurriendo y poder comprender un poquito más mi don. Y el primer libro que recuerdo que leí fue el libro de los espíritus de Allan Kardec. Os voy a recomendar, aparte de este, y ahora os hablaré, el libro de los médiums de Allan Kardec. ¿Y quién es Allan Kardec? Allan Kardec es el padre del espiritismo. Es aquel que en el siglo XVIII, en París, se adentró, como bien científico que era, a investigar lo que eran las mesas rodantes. Las mesas rodantes, y hay que también recordar que el espiritismo, el mundo de la mediumnidad y el mundo del psiquismo, lleva a una historia bastante importante durante muchísimo tiempo, pero un punto importante se establece y se desarrolla en París en el siglo XVIII. Aquí los espíritus tenían una manera muy diferente de manifestarse que lo que ahora se manifiestan. Los médiums eran médiums muchísimo más físicos, es decir, en muchas ocasiones la mediumnidad era mucho más objetiva. Con esto nos referimos a que todo el público también podía ver a los espíritus a través del médium. Este médium, con un ectoplasma, que es una sustancia blanquinosa que sale desde los orificios, os invitaría mucho a que buscarais ciertas fotografías, podía hacer que el espíritu se materializara y que todos aquellos que estaban en la sala pudieran ver al espíritu. Así como las mesas rodantes y todos esos elementos más físicos, si no habéis visto también la película Allan Kardec, os la recomiendo, ya haré un vídeo hablando sobre esta película, donde los espíritus, por ejemplo, decían sí o no según también los toques en la mesa. Uno era sí y dos era no. Y Allan Kardec, al ver todas estas manifestaciones físicas, pues decidió investigar también a los médiums cómo trabajaban. La verdad es que es muy arduo el trabajo de Allan Kardec. En el libro de los espíritus, como bien indica, el libro es de los espíritus. ¿Por qué? Porque él iba preguntando a cada médium del lugar geográfico distinto las mismas preguntas y la respuesta era la misma. Entonces se llegó a plantear que igual el origen de esas respuestas era algo universal. La verdad es que el final de él no fue muy agradable porque pues bueno, quemaron mucho de los libros, pero eso se ha quedado como gran historia del espiritismo. El libro de los médiums os lo recomiendo también muchísimo para que entendáis un poco más cómo funciona. Por ejemplo, habla también mucho de las clarividencias, de cómo nos podemos conectar, de qué es lo que nos sucede, de también un poco la evolución del médium. Y el libro de los espíritus, que no lo tengo aquí físicamente, está lleno de preguntas, son 500, 600 páginas y la verdad es que es muy interesante, y que también tengáis esa actitud crítica, ¿no?, desde lo que era hasta lo que es ahora, y que pues bueno, os quedéis con lo que más os resuena a vosotros mismos. Pero sin duda, de las primeras lecturas para entender un poco el mundo del espiritismo, os recomendaría mucho al maestro y al padre del espiritismo, como ya he dicho, Allan Kardec. Y continuamos con el siguiente libro, que la verdad es que a mí me marcó muchísimo por la diferencia y por el trabajo que hizo Edgar Cayce. El libro se llama El río de mi vida, la historia de Edgar Cayce, y Edgar Cayce hacía algo muy interesante, que era entrar en trance muy profundo, donde se incorporaba un doctor del cielo o un guía del cielo, y a través de otra persona él podía diagnosticar todo el estado de salud del consultante que venía.
Cuando hablamos de trance profundo, para entender lo que hacía Edgar Cayce, es un trance en el que realmente el medium entra en tanta profundidad, es así como un trance hipnótico, que no se llega a acordar absolutamente de nada. Entonces necesita un asistente, una persona psíquica medium, que hable con el medium o con el guía o el doctor del cielo que está incorporado, y así de algún modo poder guiarlo y poder interpretar todo lo que está diciendo. Edgar Cayce nada más y nada menos estuvo 43 años haciendo esta práctica y más de 14.000 informes de diagnóstico cuando realmente las personas no sabían lo que le pasaba, iba a millones de médicos y él podía ver perfectamente el órgano, el estado del órgano, qué es lo que estaba ocurriendo y así también de algún modo recetar una receta médica, una receta sobre todo de nutrición, del cambio de comida, o también algún tipo de medicina bastante homeopática. Es muy interesante el poder leer este libro porque nos muestra un poco el proceso que él tuvo para poder llegar ahí, que tampoco es fácil, ¿no? Actualmente existe otro libro que se llama Médico Medium, que se dice, ¿no?, que es el nuevo Edgar Cayce, porque realmente hace un poco lo mismo, sin necesidad de entrar en un trance hipnótico profundo, pero sí que escanea perfectamente a la persona y siente y ve lo que está pasando, ¿no? Con esa visión, él dice que la visión se le vuelve borrosa y que puede diagnosticar y puede ver lo que nos ocurre. Así que os recomiendo mucho este libro de Edgar Cayce y si lo habéis leído, por favor, dejadlo en los comentarios a ver qué os ha parecido. Muchas gracias. Y ahora, siguiendo con los libros de sanación, los libros de médicos del cielo, los libros de aquellos, ¿no?, que se han dedicado un poco a diagnosticar a la persona, os recomiendo muchísimo el libro de Anatomía del Espíritu de Caroline Myss, que es una de las voces de la espiritualidad mundial, sobre todo en la medicina energética. Ella nos explica que cada enfermedad responde a un patrón, a un estado emocional, que realmente las enfermedades como tal tienen un origen emocional, un origen también transgeneracional. El hecho de que la persona sepa qué es lo que le ocurre o qué es lo que le ha provocado este tipo de enfermedad y que tome conciencia le ayudará de algún modo a adentrarse a una especie como de camino de interiorización. Es un camino, no se habla en ningún momento de milagros, ¿no?, pero sí un camino de saber el porqué y el para qué de esta enfermedad. Al fin y al cabo, el órgano en sí enferma cuando el campo bioenergético del órgano ha enfermado. A mí muchas veces me explican los espíritus que cada órgano está asociado, así también como lo dice ella, está asociado a un chakra o a un campo energético. Cuando esto está ya de manera desarmónica durante un tiempo, la energía se estanca y de alguna manera provoca esa enfermedad al órgano. El hecho de cuidar nuestra energía y de cuidar el día a día también nuestros pensamientos hará que, pues bueno, que tendamos a prevenir muchísimo estas enfermedades que realmente todo tiene origen emocional. Y también ella nos habla mucho de este camino de autocuración, de los chakras hindúes, del árbol de la vida, de la importancia del transgeneracional, como he dicho. Así que a aquellos que os llama la atención muchísimo el tema de la sanación, os lo recomiendo mucho, mucho. Así que bueno, si has leído este libro y te ha encantado o no, pues bueno, deja los comentarios y así podemos compartir y poder crear una comunidad de lectores y una comunidad de espiritualidad. Y seguimos ahora para todos aquellos que queráis prácticas o que queráis saber un poco, pues bueno, cómo hacer esas prácticas día a día para desarrollar estos dones y estas capacidades. Ahora bien, hay un requisito indispensable que es saber inglés, porque estos libros, la verdad, no están traducidos al español, pero también resulta de manera muy fácil ir poco a poco, ir traduciéndolo para, pues bueno, para de alguna manera alimentarse de estas prácticas, ¿no?
Estos libros de Helen Leaders y Diana Camkin, hay dos, uno que es el de iniciados y otro que es el de avanzados. Yo esto los he utilizado mucho tanto en mis prácticas como también un poco en las prácticas, en las formaciones para los alumnos, y hay multitud de ejercicios, multitud de explicaciones, pues de todo tipo, ya sea a través de los cristales, ya sea a través del dibujo, a través del trance. Hay muchísimo, realmente no os podéis aburrir, y os recomiendo muchísimo para eso, para realmente la práctica y el desarrollo espiritual, que al final, como siempre digo a los alumnos, cada uno tenemos un tipo de desarrollo, un tipo de lenguaje totalmente distinto. Entonces también hay que buscar un poco cuál es mi esencia y cuál es mi naturalidad, ¿no? Si mi naturalidad era la mediunidad, pues ahí también tengo que pulirlo y que centrarme. Hay muchos de vosotros que la naturalidad es el dibujo, o la naturalidad pues es la canalización a través de las plantas, a través de las piedras, y hay que hacer caso a la voz de vuestra alma, y aquí tenéis multitud de ejercicios que seguro que no os vais a aburrir. Todo esto también os lo iré dejando, todos los títulos, debajo del vídeo, por si pues bueno, os animáis a comprarlo. Y ya por último, me he dejado el mejor libro para mí, el que me ha acompañado desde hace muchísimos años, el que yo tengo como una especie de tesoro, la verdad. Para mí es como la Biblia de la mediumnidad. Y también tiene este requisito de que sepáis un poquito inglés, pero realmente es muy fácil de transcribir, ¿eh? El lenguaje es muy fácil. Se llama Medium, Step by Step Guide to Communication with the Spiritual World. Es realmente una guía de comunicación con el mundo espiritual, y la autora es Constanza Morningstar. Y bueno, si os lo enseñara, está todo con apuntes, todo con esquemas, porque me lo he leído y me lo he releído muchísimas veces. Desde cómo contactar con los guías, desde todas nuestras capacidades también, la clarividencia, la clariaudiencia, las diferentes maneras de cómo comunicar. Hay también ejercicios. Hay algo también muy interesante, ¿no? Cómo explica el camino espiritual que tenemos los médiums o los psíquicos, porque a veces, pues bueno, ella habla de una expansión, de una consolidación de los dones, de que muchas veces, a veces sentimos como una especie de parón, y bueno, en definitiva también nos habla de que este don es maravilloso, que también hay que tener mucha paciencia para ir desarrollándolo, y os lo recomiendo porque, aunque yo me lo haya leído 3 o 4 veces, siempre lo tengo para recordar o para consultar cualquier cosa, sobre todo a través de la mediunidad y a través del psiquismo. Si lo has leído o lo quieres comprar o tienes algo que decir, también déjame el comentario debajo para que, bueno, eso, lo de siempre, ¿no? Poder compartir todos juntos toda la información de cuantos más libros mejor. Y esta es la parte 1 de todos estos libros que, bueno, os recomiendo sobre todo más orientado a conocer pues bueno, a trabajadores que han venido aquí de la luz, tanto sanadores como mediums como psíquicos, para todos aquellos también que tengáis ciertos dones y que no sepáis un poco dónde colocaros o cómo comprender. Todos estos libros van en esa categoría. Esta es la parte 1 y en otro vídeo os voy a dejar la parte 2 de otro tipo de libros que también os recomiendo muchísimo. Muchísimas gracias, os invito de verdad a dejar comentarios en el vídeo y no olvides suscribirte dándole a la campanita para que podamos hacer de esta comunidad muchísimo más amplia. Muchas gracias.